Vamos a hacer dos lecturas cortas antes de que pasemos al texto que se va a exponer en esta mañana. En primer lugar, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y ahora pasamos a Primera de Samuel, para leer a partir del versículo 12, que nos dice así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en sus manos un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía: «Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía: «No, sino dámela ahora mismo, que de otra manera yo la tomaré por la fuerza». Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: «Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé». Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: «¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él?». Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Ahora sí, pasamos a Primera de Corintios. Y como seguramente la mayoría de vosotros suponéis, vamos a centrarnos en el versículo 14 del capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hemos estado viendo a lo largo de estos últimos domingos, quizá no de estos 2 últimos, claro está, pero a lo largo de estos domingos varios principios muy importantes que tienen que ver con la familia y con la vida matrimonial. Yo quisiera que cuando escuchéis estas cosas lo veáis a la luz de la palabra. Esto es lo que Dios dice en la Escritura y por tanto los principios no son míos ni mucho menos, sino lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y sería una
pérdida de tiempo, un desgaste, el que podemos traer estos preciosos principios de la palabra de Dios y que al final quede, como dicen aquí, en agua de borrajas, es decir, que se quede en el olvido. Hemos visto algo muy importante, en primer lugar, que Dios, y por tanto la Escritura, que ha sido revelada por Él, tiene un interés muy especial, una preocupación por lo que es la vida matrimonial, familiar e incluso sexual. Y por tanto son asuntos que se tratan en la Escritura y que si queréis saber acerca de una familia ideal o de un matrimonio ideal o de una intimidad ideal, pues qué mejor que ir a la palabra que Dios ha revelado porque tiene mucho que decirnos. Hemos visto en segundo lugar que el matrimonio, y esto es importante para todos aquellos que estáis casados, que os vais a casar, que el matrimonio y la relación conyugal que conlleva consiste en hacer feliz al otro. Es decir, no estamos casados ni nos vamos a casar porque yo quiero ser feliz, sino que la idea principal es poder hacer feliz a la otra persona. No solamente buscamos el ser amados, sino que el principio cristiano es el que nosotros busquemos a amar al otro y, por tanto, de una manera especial en esta relación de matrimonio. El matrimonio y la soltería, decíamos en otro tercer principio, son un don de Dios para su gloria. Es decir, si estáis casados, como si estáis viudos, estáis solteros, estáis separados, o sea cual sea la situación que os podáis imaginar a la luz de las Escrituras, es algo que Dios te permite para su propia gloria. Y por tanto tenéis que mirar vuestras circunstancias, sean cuales sean, no como una pena, no como una carga, no como una barrera o obstáculo, sino como la oportunidad que Dios te da para poder servirle a Él de una manera específica. El matrimonio o la independencia o soltería es el don de Dios para su propia gloria. Hemos visto en cuarto lugar, como principio, que el matrimonio cristiano es de por vida. No hay lugar a que el creyente, ya sea en un matrimonio de dos cristianos o en un matrimonio mixto, cristiano con no cristiano, el creyente no se le permite mirar la ruptura matrimonial. En nuestros principios del capítulo 7 no se nos está hablando del adulterio, esa desgracia de infidelidad que pueda ocurrir, sino que nos está hablando de lo que hoy vemos del cansancio o del cambio o de una nueva vida, buscar mi felicidad. Tu felicidad, creyente en un matrimonio, sea cual sea las dificultades que tienes, es hacer feliz a tu pareja y es darle gloria a Dios. Por tanto, no se te permite, no se te anima en ningún momento a poder romper ese matrimonio. Y si alguna vez pueda ocurrir, es como nos dice Pablo, porque el incrédulo así lo busca o así lo quiere, porque no se somete a los principios de las Escrituras. Y en quinto lugar, veíamos cómo nuestro hogar cristiano, sea de una sola persona o sea de toda la familia, marido, esposa, hijos, etcétera, es un lugar de santificación. Nuestro hogar tiene que ser para santificar. Y sea quien sean los elementos que lo forman, tú como creyente estás allí para dar gloria al Señor y para santificar, hacer especial, hacer diferente y de buscar la relación con el Señor. No sé si estos principios los habéis guardado en vuestro corazón y son los que os motivan cada día. Pero es importante que lo veamos porque es lo que Dios nos dice que como creyente deberíamos de buscar y de tener. Ahora bien, no he podido evitar detenerme en este versículo 14 más tiempo porque nos dice unas cosas que bombean nuestra mente y nuestro corazón, porque no encajan con el sistema cultural, social, que se nos está imponiendo en los tiempos en que vivimos. Fijaros que nos dice, con respecto al marido o a la mujer, que pueden ser incrédulos y cómo también a nuestros propios hijos nos pueden decir que pueden ser inmundos. Y la palabra, cuando la escuchamos, como que los hijos son
inmundos o que nuestro cónyuge puede ser incrédulo, suenan mucho en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando está hablando de incrédulo o está hablando del mundo, son términos sinónimos que están hablando de que no son santos, porque tienen que buscar la santidad, que son incrédulos o que son paganos. Es decir, no han puesto su fe en el Señor y están, por tanto, lejos de Dios. Y lo que a mí me hace pensar, por mi propia vida de familia y con mis propias hijas, y tanto de lo que hemos visto a nuestro alrededor, lo que implica convivir con inmundos, lo que implica convivir con incrédulos. Lógicamente no es algo que podemos evitar cuando llega. Sí lo podemos hacer en nuestras amistades. Si tenéis alguna amistad que son incrédulos inmundos y que constantemente están blasfemando el nombre del Señor o viviendo de espaldas a Dios, vosotros decís, ahí os quedáis, no quiero vuestros chistes, ni quiero vuestras gracias, ni quiero vuestra compañía. Podemos elegir como creyentes nuestras amistades. Pero ¿qué pasa cuando esta inmundicia, esta incredulidad está dentro de nuestra propia familia y de nuestro propio hogar? Sobre todo de los hijos, de nuestros hijos incrédulos, pero también con respecto a nuestra pareja, a nuestro marido o nuestra esposa, o incluso de nuestros padres o de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido ese dolor de personas que llevan orando años por sus hijos, o por su marido, o por sus padres, y que, claro, viene el principio del celo, de la conversión, cuando uno ha encontrado la luz, ha salido de la oscuridad espiritual y ha encontrado la luz, y piensa que esa luz que ahora tiene, la puede compartir y que todo el mundo la va a entender. Y vamos a hablar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, diciéndole, he encontrado a Cristo, he encontrado el perdón de mis pecados. Y nos miran con incredulidad. Y el siguiente paso es decir, bueno, pues voy a perseverar en dar testimonio y voy a orar. Y vemos que a pesar de nuestro testimonio y a pesar de nuestras oraciones, nuestros seres queridos no se convierten y siguen en la dureza de su corazón, y empezamos a preguntarnos cómo es posible que ellos no vean lo que uno ve y que no tengan lo que uno tiene, y que por tanto la desesperación y la condenación puedan venir sobre ellos. Esto es duro. Yo no sé en qué manera cada uno de vosotros lo puede estar experimentando, pero es duro ver a nuestros seres queridos que siguen en su ceguera espiritual y por tanto en su caminar a su propia destrucción. Lo que hemos visto en estas dos historias, amargura de corazón, eran para para Isaac, la actitud de Esaú. Amargura de corazón. ¿No habéis sentido muchos de vosotros esta amargura? ¿Que queréis comunicar el Evangelio a vuestros hijos y no lo entienden? ¿Que queréis hablar con vuestro cónyuge y no lo entiende? Y que incluso eso va abriendo más reacción en contra, más rechazo. En un principio es muy fácil cuando vemos a nuestros hijos nacer, ya lo decíamos en alguna ocasión, nuestros hijos no nacen creyentes. No es algo que pierden, es algo que no tienen. Y por tanto, su naturaleza es pecaminosa. Pero bueno, son tan dulces, son tan graciosos. Nuestros niños, ¿cómo aprenden? Y un día podemos pensar, bueno, ya irán aprendiendo el Evangelio. Cogemos las primeras Biblias para niños, con ilustraciones, y le contamos la historia, pero el niño lo único que hace es mordisquear el libro. No entiende absolutamente nada. Le intentamos enseñar a decir amén cuando oramos por gracias por la comida, y el niño lo hace como si fuera un juego. Y seguimos teniendo paciencia, esperando de que un día pueda abrir. Lo traemos a las escuelas dominicales a nuestros hijos, pero ellos no piensan nada más que en pintarrajear, o en jugar, o en hablar y estar con sus amigos, y el Evangelio no le entra. Pero ya viene el tiempo más difícil,
cuando tenemos que enseñarles la educación cristiana y los principios cristianos, pero están siendo bombardeados por las cosas del mundo y su naturaleza les implica más en las películas, en la televisión, en los amigos, en la fantasía, en los engaños del diablo y las luces del mundo. Y nosotros perseveramos con el Evangelio y nuestros hijos están creciendo sin el Evangelio. Es la gran bendición de poder ver cuando alguno se convierte. El Cana, en la misma historia que hemos leído en el libro de Samuel, y su hijo Samuel, cómo crece en el Evangelio, en el conocimiento del Señor, en relación con el Señor. ¡Qué buena familia! Pero luego vamos a Elí y vemos a sus hijos arrogantes, engreídos, pecadores, codiciosos con la comida y además adúlteros e infieles, dañando el ministerio al cual ha sido llamado como sacerdote. Y Elí desesperado: hijo mío, ¿cómo hacéis esto? ¿No sabéis que estáis pecando contra Yahvé? ¡Qué diferencia! Pero ¿quién de nosotros no ha visto a estos seres queridos, a los cuales hemos perseverado en enseñarles, en instruirlos y siguen en la ignorancia? Y cada vez están más lejos del Evangelio. Y de pronto nuestros adolescentes vienen y nos dicen que están haciendo ciertas cosas, que están tomando ciertas costumbres, que están en ciertos lugares del mundo, y nosotros corremos a los pies del Señor y oramos y hacemos sacrificios como hacía Job por nuestros hijos, porque están envueltos en las cosas del mundo y caminando en la oscuridad, y oramos para que se conviertan y nuestros hijos no se convierten. Y de pronto nos vienen y nos cuentan historias cada vez más lejos, incluso niegan el Evangelio o caen en unos delitos y confusión sexual, de moralidad de todas clases, y podemos ver a nuestros hijos lo más lejos que pudiéramos imaginar de nuestro Señor, cuando nuestro deseo es que estuvieran lo más cerca posible de nuestro Señor. Y esto nos duele y nos crea mucha amargura de corazón. Y de pronto ya dejan nuestro hogar y se marchan a otros caminos, o ha venido esa ruptura matrimonial y esa parte incrédula empieza a vivir sus engaños y no entiende por qué uno va a la iglesia, por qué mi mujer o mi marido tiene estos gustos y esta manera de vivir cuando está tan lejos de lo mío. Y cada vez nosotros más cerca del Señor, más amantes de la santidad, más reacios a las cosas de este mundo y puestos ya nuestros ojos en las cosas del cielo, mientras ellos están atados a las cadenas de este mundo y a la oscuridad que Satanás les está envolviendo. Y viene el dolor, y viene la amargura una vez más, porque cada vez estamos más separados y cada vez nos entendemos menos. ¿Qué decimos de nuestros padres? Aquellos jóvenes que habéis conocido el Evangelio y que amáis tanto a vuestros padres, pero de pronto vuestros padres os rechazan y ponen limitaciones y dicen que por qué vas a la iglesia y te prohíben que leas este libro y esta otra historia y otras cosas que crean tanto dolor en los jóvenes. Yo he escuchado de algunos jóvenes que han recibido de sus padres esto: prefiero que seas prostituta antes de que seas evangélica. Pero esto es lo que el mundo está diciendo. ¿Qué es lo que produce de dolor en esta chica? ¿Cuánta tristeza tiene que ver? Que no solamente es que no entienden el Evangelio y no reciben la luz que uno ha recibido, sino que además la oposición es tan fuerte y tan abierta. Incluso las burlas, o no poder dar las gracias en la comida como antes se hacía, etcétera, etcétera. ¿Te duele todo esto que estoy diciendo? ¿Tienes algunos seres queridos, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, gente muy cercana a ti que aprecias mucho? ¿Te produce tristeza? ¿Te produce frustración? ¿Amargura de corazón? Bueno, yo quiero decir varias cosas. Quisiera decir 4 o 5 cosas que son importantes que recordemos en este tiempo difícil y en estas experiencias tan duras ante nuestros seres queridos, pero a la misma vez tan incrédulos, tan llenos de oscuridad y de confusión. No es malo que te duela, y no es malo que te preocupes, y no es malo que llores, y no es malo que ores. Porque lo que estamos buscando es que esto te tiene que doler más que cualquier otra cosa. Si eres un padre que te duele más las notas de tu hijo, que ha sacado malas notas en los estudios, que su estado espiritual, has perdido las prioridades. Si te duele más
que tenga algún problema físico o algún problema de salud, que la falta de fe en su vida y en su corazón, entonces no entiendes bien lo que es el Evangelio. Ahora, si cuando te levantas y tú deseas lo mejor para tus hijos, y lo mejor para tus hijos es que conozcan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, eso es lo mejor que puedes tener en tu mente y en tu corazón. Porque te va a hacer como prioridad aquello que has de buscar. Claro que tienes que dar a tus hijos una buena educación. Y claro que los tienes que proteger de la enfermedad y del dolor y de los ataques de este mundo que son tan grandes. Claro que sí, hay que proveer para nuestros hijos. Hay que educarles y prepararles para el futuro. Pero lo más importante y lo principal es que conozcan al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y por tanto tus esfuerzos principales y lo primero en tus oraciones por tus hijos o por tu pareja es que conozcan al Señor y que le conozcan como Salvador. Su incredulidad es más grave y es más importante y es más peligrosa que cualquier otro problema y cualquier otro peligro que pueda haber alrededor del mundo. Porque podrás darle, y yo deseo que se lo puedas dar, la mejor educación y que los puedas evitar toda enfermedad y problema y que les puedas colocar en lo más alto de la sociedad, que les puedas dar riqueza y posesión. Pero si mueren sin el Señor, ¿dónde irán? Que tus esfuerzos, tu preocupación, por tanto, no sea en primer lugar estas cosas del mundo, sino que sea el Evangelio y que sean las Escrituras. La frustración que nosotros tenemos, esa amargura de corazón ante nuestros incrédulos y nuestros inmundos, no es en primer lugar por los pecados que cometen. Claro que sí, claro que nos duele que cometan pecados. Mamá, viene un día nuestra hija adolescente, estoy embarazada y no sé quién es el padre. Y nosotros como creyentes sentimos un golpe inmenso. O cualquier otra barbaridad de la que escuchamos en nuestra sociedad. Y decimos, ¿cómo mi hijo o mi hija ha podido cometer este pecado tan grave? Hijos de creyentes que están en prisión por problemas de drogas. Y casi el mundo se nos cae encima. Estamos dispuestos a pagar todo lo que sea posible en abogados para librar a nuestro pobre niño que está en prisión. Pero el problema no son los pecados que cometen. Claro que sí, porque el mundo está cometiendo pecados. El problema es que son pecadores. Y su naturaleza está lejos de Dios. Y por tanto su corazón produce estas cosas.